Bueno, entonces iniciamos nuestra clase de hoy, 28 de octubre a las 6:35 de la noche. Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy, que va a tener dos partes. Por tanto, como son dos partes de diferente tema, para la clase de hoy vamos a trabajar dos temáticas en particular. La temática de el fin ya de máximos y mínimos, es decir, vamos a hacer ese fin de esa temática de máximos y mínimos, que tiene que ver con la última parte, que es la parte de se me nubló un momentico la cabeza, de multiplicadores de Lagrange. Entonces ese va a ser el primer video que vamos a hacer. Y el segundo video que vamos a hacer es de la temática de integrales dobles. ¿Listo? Bueno, entonces esta clase de hoy va a tener subida en nuestra aula virtual esos dos videos. Entonces arranquemos con el primer video, que es la última parte de derivadas en funciones de varias variables, máximos y mínimos, y le doy entonces la bienvenida a Ángela y a Javier, que en este momento se encuentran conectados. Voy entonces a ampliar nuestras diapositivas. ¿Me confirman, por favor, que de forma ampliada también se vea? Sí, señora, sí se ve. Bueno, ok, listo. Entonces, estábamos en esta última parte de aplicaciones de derivadas, que era todo de optimización, máximos, mínimos y puntos de silla. El sábado trabajamos la definición de los máximos, mínimos, el teorema, que nos habla de cómo encontrar los puntos críticos de una superficie en 3 dimensiones, o también se le llama punto estacionario. Definimos una matriz jacobiana, eso se hizo el sábado. Estoy haciendo como un pequeño repasito para poder entrar ya a nuestra temática. Y después de definir la matriz jacobiana, hablamos de la prueba de la segunda derivada, que es con el teorema con el que nosotros podemos resolver ejercicios donde me piden encontrar máximos, mínimos y puntos de silla de una superficie en 3 dimensiones cualquiera. Esa prueba de la segunda derivada, a grosso modo, tiene 3 pasos grandes. El primero es hallar los puntos críticos, o sea, aplicar el teorema de puntos críticos, que significa que son aquellos puntos que hacen tanto la derivada parcial en X como la derivada parcial en Y iguales a 0, o donde la derivada parcial no existe. Una vez tenga identificado esos puntos críticos, voy al paso 2, que es hallar el determinante de la matriz jacobiana. Ese determinante de la matriz jacobiana, pues evaluado en los puntos críticos que encontré. Aquí está la definición de ese determinante, que se resuelve de esta forma y que se explicó a detalle el sábado. Bueno, una vez se haga ese paso 2, voy a encontrar unos valores. Esos valores son números reales. Entonces, teniendo en cuenta esos valores que son números reales, voy al paso 3. El paso 3 es analizar qué tipos de valores son. Entonces, si el determinante es positivo, el determinante de esa matriz jacobiana es positivo, entonces tengo dos opciones, que sea un mínimo local o un máximo local. ¿Cómo hago para desempatar? Entonces, es mínimo local si, además de tener el determinante positivo, tengo que la segunda derivada parcial con respecto a X, o sea, fxx, es positivo. Y viene a ser un máximo local si el determinante es positivo y además su segunda derivada con respecto a X, es decir, fxx de AB, es negativo. Y la tercera opción, si el determinante es menor que 0,
entonces no es máximo ni un mínimo local. En términos generales viene a ser un punto de silla. Bueno, si el determinante es igual a 0, quiere decir que no podemos definir nada, ya que no cumple con las condiciones de análisis de la segunda derivada. El sábado hicimos un ejercicio, lo aplicamos, lo resolvimos. El ejercicio es largo, pues porque toca hacer como varios pasos, ¿no? Realmente la parte que es larga es el primer paso, que es el de puntos críticos, y pues lo que se dijo es, sí es un poco largo, pero no es difícil. El hecho de que sea un poco extenso el trabajo no significa que sea difícil, ya que pues si ustedes miran son puras operaciones algebraicas. Lo que sí toca, si ustedes como estudiantes ven que se les está complicando un poquito la cosa, entonces lo que quiere decir es que de pronto tenemos falencias en la parte algebraica, en resolver sistemas de ecuaciones o de pronto en la parte de manejo de factorización o de productos notables. Cada uno debe ir pues a medida que haga el taller haciendo el diagnóstico de esas de pronto debilidades que pueden venir desde más bien como de las bases. Pero en general esto es muy sencillo porque es seguir como una recetica, unos pasos, son 3 pasos. Bueno, eso se hizo el sábado. Y pues hicimos la gráfica del ejercicio, ubicamos los 2 puntos mínimos que nos dieron y el punto de silla para verificar que lo que encontramos era correcto. Ahora vamos a trabajar la segunda y última parte de optimización. Entonces, esta última parte se le conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange o el teorema del método de multiplicadores de Lagrange. Primero miremos ese método en qué se aplica. Entonces, cuando queremos hallar máximos y mínimos de una función, pero si queremos hallar máximos y mínimos de una función así solita nomás, podemos aplicar lo que aprendimos el sábado. Para que sean multiplicadores de Lagrange, no solamente vamos a hablar de máximos y mínimos de una función, sino que esta función está sujeta, perdón, a una condición o una restricción. Entonces, a mí me interesa hallar los máximos y mínimos de una función, pero que está restringida por otra condición, por una condición. Todos los entonces máximos y mínimos que estén por fuera de esa condición, así los encuentre, no me interesan, solo me interesan los que están regidos por una condición. Bueno, entonces el teorema del método de multiplicadores de Lagrange es también como una recetica de cocina, es como seguir unos pasos al pie de la letra. Entonces vamos a leerlo primeramente. Dice, para determinar los valores máximos y mínimos de f de x, y, z, sujetos a la restricción g de x, y, z igual a k, aquí es importante para que todos hablemos el mismo lenguaje, en usar la misma notación. F es la función o la superficie, porque no todas las superficies son funciones en 3D. La superficie que a mí me interesa optimizar, es decir, que me interesa hallarle su valor máximo y mínimo, o sus valores máximos y mínimos, ¿no? A veces son varios. Y g de x, y, z igual a un k, g es la restricción, ¿sí? Es la ecuación algebraica de la restricción para esa superficie que me interesa. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener claro para poder aplicar el teorema de multiplicadores de Lagrange? Entonces, que los valores extremos existan, ¿no? Si yo tengo una superficie que no tiene valores extremos, que no tiene máximos ni mínimos, pues ahí no es importante, o sea, ¿para qué vamos a aplicar el método? Y segundo, que el gradiente de la restricción sea diferente del vector cero, porque si el gradiente de la restricción es el vector cero, pues no vamos a tener ningún sentido ahí. Bueno, entonces, ya haciendo como esa inspección, vamos a ir al paso 1 o en este caso está con la letra A, ¿no?
está con los ítems, con el abecedario. El paso A dice, determine los valores de X, de Y de Z y de lambda tales que se cumpla este sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, ¿no? No digo lineales porque el sistema no sé cómo me va a salir. Entonces, ese sistema de ecuaciones está conformado por dos expresiones básicas, pero estas dos expresiones se pueden abrir en 3, 4, 5 ecuaciones o más. Entonces, el gradiente de la superficie que a mí me interesa maximizar debe ser igual a lambda por el gradiente de la restricción. Este lambda, quiero dejar claro que es un número, es una constante. Entonces, acá voy a dejar claro que lambda es una constante. Entonces, yo tengo que encontrar ese valor de esa constante. ¿Para qué lo hallo? No por el valor de lambda en sí, lo hallo porque es necesario para poder encontrar los valores que a mí me interesan, las coordenadas en X, Y y Z de los puntos que voy a mirar si son máximos o mínimos. Entonces, esta es la primera parte de ese sistema de ecuaciones. Y la segunda parte es escriba la ecuación de la restricción tal como se la da. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones y hay que resolverlo. ¿Listo? Bueno, después de resolverlo, vamos al paso 2 o en este caso, paso B. La nomenclatura que usa es la del alfabeto. Entonces, el paso B. Una vez tenga los puntos X, Y, Z conocidos, pero en las coordenadas X, Y, Z de los puntos que resultaron en ese paso de resolver ese sistema de ecuaciones, entonces, ¿qué va a hacer? Una vez tenga eso, va a evaluar quién es máximo y quién es mínimo. ¿Cómo? El mayor de esos valores es el valor máximo de F y el menor es el valor mínimo de F. Simplemente ahí los compara, ¿sí? ¿Cómo sabe uno si es máximo o mínimo? Entonces, eso me lo da la altura. Entonces, aquí la clave es la componente, La clave es la componente Z. Porque la componente Z es la que me da en una de 3D, porque es donde a mí me interesa. En 3D me da la altura. ¿Cómo hallo la componente Z? Evaluando F en todos los puntos. F es la superficie que yo quiero encontrar. Entonces, normalmente, a veces en el sistema de ecuaciones uno encuentra X y Y. Y Z lo evalúa esos valores de X y Y en F y ahí encuentra ya el punto completo. Este es el punto completo que puede ser máximo o mínimo. Bueno, entonces acá ya tenemos la receta, ¿cierto? El método para seguir. Ahora pues vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos ese método. Entonces voy a tomar un ejercicio acá. Miren lo que dice. Determine los valores extremos de f de x, y igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado en el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero vamos a intentar entender un poquito ese ejercicio, qué es lo que yo quiero encontrar, qué es lo que significa esa restricción o qué le hace, mejor dicho, esa restricción a nuestra superficie. Entonces, para eso voy a abrir GeoGebra. Lo pongo acá. Listo. Bueno, en este caso voy a abrir la vista en 3D. No me interesa la vista en 2D por ahora. La quito y voy a
graficar primero la función o la, en este caso es función, ¿no? Pero la superficie que voy a maximizar. Mire, determine los valores extremos de esta en el disco, o sea que esta es mi restricción. Entonces voy a escribir primero la función que yo voy a optimizar. X, Y igual a X al cuadrado más 2Y al cuadrado. Listo. Miren, esta es la función. Si a mí no me hubieran puesto esta restricción, yo ya tendría fácilmente quién era el mínimo. En este caso, no tiene máximos ni puntos de silla. El punto mínimo sería acá, ¿cierto? 0, 0, 0. Ese sería el punto mínimo. Las tres coordenadas, la coordenada en X0, en Y0 y en Z0. Pero resulta que esta tiene una restricción, dice que en el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Aunque está así con menor o igual que 1, me voy acá, la restricción debe ir igual acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en vez de escribirla menor o igual que 1, la voy a escribir igual a 1. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, observemos acá. ¿Sí ven? Entonces, aquí sí, como esta es mi función, la azulita. La roja me está restringiendo, entonces miren que ahora sí va a tener máximos y mínimos. Gráficamente uno ve que este es un máximo y el que está inmediatamente por detrás también es máximo. Y mínimos hay dos, miren, este de acá y este de acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí, chicos? Entonces, va. Sí se ve. Ok. Entonces, si ven lo que le hace la restricción, esa superficie que inicialmente, si no tenía restricción, solo tenía un valor extremo, que era un punto mínimo. Al ponerle la restricción, realmente salieron 4 valores extremos, 2 máximos, 2 mínimos. Entonces, eso es lo que hace la restricción. Bueno, entonces, me voy ¿qué? A poner a trabajar acá y luego vamos a retomar la imagen para ver si lo que quedó nos da correcto, ¿no? Ya sabemos que nos tiene que dar 2 máximos y 2 mínimos. Entonces, para poder empezar acá, vamos con el paso A. El paso A, recordemos que es desarrollar el sistema de ecuaciones lineales, perdón, sistema de ecuaciones, ya por la costumbre en álgebra lineal. Sistema de ecuaciones. Aquí no podemos garantizar que sean lineales. Que está conformado según lo que dice allá el teorema de método de multiplicadores de Lagrange por el gradiente de f de x, y igual a lambda por el gradiente de g de x, y. Allá estaba en términos generales g de x, y, z, ¿cierto? Porque a veces nos dan como la variable z. Pero en este caso está en 2 variables, ¿no? Y la otra es la misma restricción. G de x, y igual a k. Entonces es nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, de nuestra restricción, ese g de x, y igual a k queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y esta sí es nuestra función. Entonces empecemos a aplicar. Entonces, arranquemos. Saquemos el gradiente de f.
Entonces recuerden que el gradiente es un vector, ¿cierto? Cuyas coordenadas son gradiente de f sería igual a la derivada parcial de f con respecto a x en coordenada y, más la derivada parcial con respecto a y en coordenada j. Si tuviéramos z, entonces más la derivada parcial de f con respecto a z en coordenada k. Pero aquí como solo tenemos x y y, pues el gradiente es de dos componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el gradiente de f de x, y es igual a derivada parcial de f con respecto a x en componente y, más la derivada parcial con respecto a y en componente j. Entonces, vamos a aplicar. Derivada de f con respecto a x. Entonces, yo tengo aquí en f, miren la x, y no hay más. Entonces, la derivada de f con respecto a x es solamente la derivada de x al cuadrado. ¿Qué me dio? 2x. Ese 2x quedaría en componente y, más, voy a poner este con moradito. Entonces, lo que está en términos de y es esto. No hay más en nuestra superficie, en la función que tenemos ahí. Entonces, derivar la función con respecto a y es solamente derivar 2y al cuadrado. Entonces, yo tengo 2 acá que multiplica por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y en componente j. Y ahora sí que ya lo tengo completo, pues entonces lo escribo bien. Hago las cuentas y hay que hacer cuentas. Entonces, el gradiente de f de x, y me dio 2x en y más 4y en j. Entonces, ya tengo la primera, la de este lado. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien o alguien se me quedó? Gustavo. Yo voy bien, Ángela, profesora. Javier. Muy bien, Ángela, bien. ¿Y los de Bibu Button? ¿Mm? Ok, entonces ya vamos con esa parte. Ahora, entonces le voy a poner aquí marcadorcito con mi resaltador para tener claro que ya de todas esas cuentas, este es el resultado final para ahorita quedarme el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces ahora vamos con, digamos que la segunda parte. Entonces ahora, saquemos lambda por el gradiente de la condición. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, para sacar eso, bueno, lambda como es una constante, por ahora no nos interesa. Vamos a sacar el gradiente de mi condición. Entonces, es lo mismo de mi condición o también en algunos libros le llaman la restricción. Entonces, sería la derivada de g con respecto a x en y más la derivada de g con respecto a y, la derivada parcial, en j y pare ahí porque no tenemos z, ¿cierto? Entonces, ya teniendo eso, voy a arrancar. Derivada de g de x, y. Entonces, empezamos. Entonces, la derivada parcial con respecto a x. Voy aquí a donde está mi condición. Solamente está x al cuadrado. Entonces, su derivada sería 2x. ¿En qué? En componente y. Ahora con otro color, vamos con y. Y solamente está acá. Entonces, la derivada de g con respecto a y, pues es la derivada de y al cuadrado. Entonces, más 2y en j, ¿cierto? La derivada de y al cuadrado sería 2y. Y hago las operaciones. En este caso no es necesario, ya que están listas. Ya tengo estas operaciones listas, entonces le voy a aplicar, no, perdón, todavía no le puedo aplicar resaltador.
Porque, ¿qué me faltó? Recuerden que es lambda con respecto al gradiente de la condición. Entonces, lambda por el gradiente de la condición, ¿cómo me queda? Entonces, como es un vector y lambda es una constante, lambda recuerdan que una constante multiplicada por un vector es coger la constante y multiplicarla por cada una de las componentes. Entonces me queda lambda por 2x en y más lambda por 2y en j. Hasta ahí. Ahora sí puedo echar nuestro resaltador para que quede claro que este lo voy a usar en mi sistema de ecuaciones. ¿Está claro ahí lo que se hizo, chicos? Sí, señora, claro para mí. Ok, entonces miren, de mi sistema ya tengo esta parte. Que se me fue. Ya tengo esta parte. Y la última, la segunda parte, g de x, y igual acá, es la restricción, ya está lista. Ya también es simplemente copiar la restricción. Si me dice mayor o menor que una constante, no importa. Yo la escribo como dice el método de Lagrange, igualita a la constante. Entonces ya tenemos todo para armar el sistema de ecuaciones lineales. Por tanto, de esta y de esta nos quedaría nuestro sistema de ecuaciones lineales, pero un sistema de ecuaciones, porque no son lineales, así. Entonces, a la izquierda dice, gradiente de f de x, y nos dio 2xy más 4y en j. Es igual a lambda por el gradiente de la condición, que nos dio lambda 2x, bueno, ahí ustedes lo pueden poner en otro orden, ¿no? 2 lambda x si quieren, ahí no, eso sí ya es como orden. Y lambda 2y en j. Igual, aquí sería g de x, y, entonces es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, aquí va el sistema de ecuaciones. Pero para resolver este sistema de ecuaciones, todavía sí no está fácil, ¿cierto? Y así no hemos trabajado. Recuerden que aquí tenemos, en la de arriba, en la de abajo no hay ningún problema. En la de arriba no tenemos ecuaciones. Tenemos en general dos vectores, ¿cierto? Porque miren que está la componente y la componente j. Dos vectores que, según lo que dice la formulita o el método de Lagrange, dos vectores que deben ser iguales. Entonces, recordemos, para que dos vectores sean iguales, entonces sus componentes correspondientes deben ser iguales. Sus componentes correspondientes deben ser iguales. ¿Cierto? De ahí que como eso se tiene que cumplir, entonces mi sistema de ecuaciones para resolver va a ser este. Entonces, arranquemos. Entonces, componente en y tiene que ser igual la componente en y, la que está a la izquierda como la que está a la derecha. Entonces me queda que 2x es igual a 2 lambda x. Voy a ponerla en este orden o lambda 2x. Ahora,
como se dijo, entonces, componente en J es 4y, tiene que ser igual a lambda 2y, o sea, 4y igual a 2 lambda y. Miren que ahí no se escribe ni el i ni el j. ¿Por qué? Porque es que el i y el j no es una variable, es simplemente la notación de la dirección o de la dirección de la componente. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué no se anota ni el i ni el j? Bueno, entonces sigamos. Y la última, si no había ningún problema, la última se escribe como está. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora sí desmenucé el sistema de ecuaciones. Y este es el sistema de ecuaciones a resolver. Este es el que vamos a resolver. ¿Quedó claro cómo se arma el sistema de ecuaciones? ¿Sí, muchachos? Sí, señora. Entonces, ese es la primera, digamos que el paso A tiene dos partes. Lo primero es armar el sistema de ecuaciones y lo segundo es resuelvan. ¿Sí? Entonces, ya quedó armado nuestro sistema de ecuaciones. Este es el que a mí me interesa. Ahora vamos a pasar a resolver. Y pasar a resolver significa que ahí sí ya vamos a jugar con nuestra creatividad en el manejo de solución de ecuaciones. Todo lo que ustedes aprendieron, tanto en álgebra lineal como en matemáticas básicas. Entonces aquí arrancamos. Vamos a mirar posibilidades, ¿cierto? Entonces, yo aquí, ¿qué puedo tener? Entonces, voy a empezar, voy a ponerle a cada una. Vamos a empezar a resolverlo. Voy a ponerle a cada una ecuación 1 como la notación para poderla llamar. Ecuación 1, la vino tinto ecuación 2 y la negrita la voy a dejar ecuación 3. Entonces, bueno. Lo primero que voy a mirar, voy a hacer la ecuación 1. Entonces voy a trabajar la ecuación 1 primero que todo. Ahí voy a tener dos opciones. ¿Por qué dos opciones? Miren. Entonces, para yo poder quitar una variable, lo que yo pase a dividir tiene que ser diferente de 0. Entonces, la ecuación 1, voy a suponer que x es diferente de 0. Y entonces, lambda me va a dar el valor de 1. ¿Por qué? Miren, yo tengo 2x igual a 2 lambda x y esto va a ser igual a, yo voy a despejar lambda, ¿cierto? Esta es la que me interesa. Entonces, tiene que ser x diferente de 0, porque si x es diferente de 0, entonces yo puedo hacer esto. ¿Sí? Porque si x es igual a 0, no puedo dividir por x, porque sería un error. Eso es igual a lambda. Como estas dos expresiones son iguales, se simplifican. Y la simplificación de dos expresiones iguales hacen que lambda me dé ¿cuánto? ¿No me ven hablando sola? 2x simplificado con 2x, ¿cuánto me va a dar? 1, muchachos. 1, profesora, 1. Muy bien, 1 porque esa es la expresión. Entonces, la primera posibilidad, si x es diferente de 0, entonces, primera posibilidad, lambda es igual a 1. Ahora, hay otra posibilidad diferente. Ahora, si lambda
es diferente de 1. Es diferente de 1 y pues diferente de 0, ¿no? Si lambda es diferente de 1, si es un número cualquiera, diferente de 1, y lambda diferente de 0, entonces x tiene que ser 0. ¿Por qué? Entonces, x debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener esta igualdad. Como es una igualdad, pues obviamente lo que está a la izquierda debe ser igual a lo que está a la derecha. Entonces voy a poner aquí lambda. Ustedes saben que el orden yo puedo jugar, ¿cierto? Si lambda es cualquier otro número diferente de 1 y 0, por ejemplo, pensemos en que lambda sea 2. Para que, si lambda es 2, yo debo garantizar que 2x sea igual a 2 por 2x, ¿cierto? Y la única manera para que eso sea correcto es que x sea 0. Si x es 0, entonces 2 por x me da 0. 2x por 2 me da 0 y queda que 0 es igual a 0. Si x fuera cualquier otro valor diferente de 0, supongamos 1, entonces quedaría a la derecha 2, perdón, a la izquierda 2 y a la derecha 4. Y 2 no es igual a 4. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué lambda tiene que ser, por qué x tiene que ser igual a 0? Entonces, la segunda posibilidad que hallamos es que x sea igual a 0. Estas dos condiciones, esta o la segunda posibilidad, que x sea igual a 0 porque son repartidas, salieron del análisis de la ecuación 1. ¿Por qué es tan importante el análisis de la ecuación 1? Porque teniendo ese análisis yo lo voy a trabajar en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces, yo ya tengo el valor de x, miren, x es 0. Me falta encontrar el valor de y. ¿Listo? Voy a ir acá a mi siguiente diapositiva, voy a volver a escribir mi sistema de ecuaciones. 2x es igual a lambda por 2x. Con vino tinto tenemos 2y igual a lambda a 2 lambda y o a lambda por 2y. Espera que esto parece como una x y esto parece un menos. Entonces acá igual a lambda por 2y. Y con negro teníamos la restricción, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué teníamos de la ecuación 1? De la ecuación 1 concluimos o encontramos que x es igual a 0 o x, aquí le pongo tilde para no confundirme, o lambda es igual a 1. O lambda es igual a 1. Entonces vamos a arrancar con esta. Entonces, tomo la primera condición, o bueno, la condición que yo quise tomar de primeras. Tomo x igual a 0 y lo reemplazo en la
ecuación 3. Que la 3 es con negro. Esta la llamamos ecuación 3. Y la que iba con rojito era la ecuación 2. Listo. Entonces vamos a hacerlo en la ecuación 3. Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces x va a tomar el valor de 0, 0 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Por tanto, y al cuadrado es igual a 1. De ahí que sacamos raíz cuadrada. Y me da dos opciones, más o menos 1. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos eso. Esos datos los voy anotando para el tercer paso. Entonces, por aquí voy anotando para el paso de evaluar. Conclusiones. Entonces, conclusiones. Punto 1 para evaluar. Cuando x vale 0, y vale 1 o menos 1. Entonces pongo aquí y1, me faltaría z. Punto 2, 0, menos 1 y dejo el espacio para z, ¿no? Bueno, el orden no importa, lo importante es esas dos conclusiones que salí ahí. De la primera conclusión, cuando x vale 0, ¿está claro? ¿Hasta ahí? Sí, señora, está claro. Bueno. Entonces seguimos ahora con lambda igual a 1. A ver. Entonces, tomo ahora lambda igual a 1 y lo reemplazo en la ecuación 2. ¿Por qué en la ecuación 2? Pues en la ecuación 1 no, porque lambda salió, la conclusión de lambda salió de haber observado la ecuación 1. Y la ecuación 2, pues ahí es la única parte donde está en lambda, ¿no? En la ecuación 3 no. Entonces vamos a hacer esto. 2y es igual, yo escribí mal la ecuación 2. Aquí la tengo anotadita y es 4y. No, mentira, sí estaba bien. Donde estaba mal era acá. Aquí sí es 4x. Pero pues aquí no hay problema porque en esta diapositiva no hemos trabajado, la ecuación 1 se trabajó acá y aquí sí se había anotado bien. ¿O no? Porque me dio fue. No, profe, No. Con 2 lambda x estaba bien como la tenía primero. Sí. Es en y. Es en 4y, profesora. 4y igual a 2 lambda y. Y. Bueno, aquí está bien. Entonces en la otra es aquí donde está mal, en esta, ¿cierto? Es aquí. Señora, ahí es 4y. Bueno, menos mal. Como yo ya tenía mis apuntes porque ya había hecho este ejercicio, me di cuenta. Entonces 4y y menos mal nos dimos cuenta a tiempo porque no hemos usado la ecuación 2. Ahora sí escribámosla acá. Este ejercicio está planteado en el libro de Stewart y está la respuesta, pero lo hicieron en 2 pasos. Miren, esos 2 pasos del Stewart, todo lo que era. Entonces es algo interesante que es bueno tomar esos ejercicios porque el Stewart, pues, él explica bien, es un buen libro para estudiar, pero a veces se salta muchos pasos y pasos que son importantes. Entonces, 4y es igual a lambda por 2y. Entonces, 4y es igual lambda, dijimos que es 1 por 2y. Entonces nos queda que 4y es igual a 2y.
Para que 4y sea igual a 2y, es porque necesariamente y tiene que ser 0, ¿no? Para ningún otro valor, eso sirve. Entonces, si y vale 0, ¿qué pasa? Si y vale 0, entonces y igual a 0, reemplazamos en la ecuación 3. Cuando y vale 0, vamos a reemplazarlo en la ecuación 3. Entonces me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y vale 0, entonces queda x al cuadrado igual a 1. Por tanto, x al cuadrado al ser igual a 1 nos da que x es igual a más o menos 1. Entonces, miren los otros puntos. Punto 3. Cuando y vale 0, lo voy a poner con rojo porque eso fue lo que encontramos. Cuando y vale 0, entonces x puede valer 1, 4. Cuando y vale 0, x puede valer menos 1. Entonces ya me dieron 4 puntos. Eso es lo que yo esperaba. Ya entonces trabajé las dos opciones, cuando x vale 0 y cuando lambda es igual a 1. Entonces ya encontré esos. Voy a ir a la última parte de mi método de Lagrange, de multiplicadores de Lagrange. Dice, evalúe f en todos los puntos x, y, para encontrar los puntos x, y, z. Entonces, nos toca evaluar. Entonces, estos dos, que son x y y, me toca evaluarlos en f. Entonces, recuerden, entonces, f de x, y es la ecuación, a ver, x al cuadrado más 2y al cuadrado. ¿Sí? Mírenla ahí. Entonces vamos a encontrar el z. Entonces, para el punto 1 quedaría el punto 1, x vale 0 y y vale 1. Entonces me quedaría 0 al cuadrado, 0, más 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Entonces, ¿qué me da? 2. Entonces, z vale 2. Lo pongo acá. Vamos con el otro. F de 0, menos 1. Entonces, x vale 0 más 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado me da 1. Por 2 también me da 2. Entonces, también me dio 2. Y f de 1, 0, entonces me da 1 al cuadrado, 1, más 2 por 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, esto me da 0, queda igual a 1. Ay, aquí sí no es necesario ponerle la... Miren que se evalúa en la superficie, ¿no? No en la restricción. Y f de menos 1, 0 sería menos 1 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, esto me da 0. Menos 1 al cuadrado, eso es 1 positivo. Entonces, me queda acá este. Ya tengo evaluados los puntos. Ya tengo los puntos x, y, z.
para ser posibles máximos o mínimos. Ahora, ¿qué más nos dice nuestro teorema? Nos dice, bueno, ya tengo esos puntos X, Y, Z que resultaron del paso A. Ya terminé. Dice ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? El mayor de esos valores es el máximo de F, el menor es el valor mínimo de F. Clave, es la componente Z. Entonces tengo que mirar la componente Z porque es la que me da la altura. Entonces, miren. Miro Z en todos. Entonces, Z, aquí hay Z, esta es la componente Z y la componente Z. Miro. ¿Cuál sería ahí máximo o cuáles serían máximo? Porque están con la misma altura, 2 puntos. ¿Cuáles serían los máximos? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El punto 1 y el 2, profe. Estos dos son máximos. Y estos dos, pues tienen la altura menor, son mínimos. Y verifiquemos, aquí no me dice que use gráfica. Entonces, si esto fuera un punto del taller, ya, paro ahí, redacto bien la respuesta, lo escribo bien bonito, respuesta, tiene 2 puntos máximos, el punto 0, 1, 2, 0, menos 1, 2, y 2 puntos mínimos, 1, 0, 1 y menos 1, 0, 1, ¿sí? Pero pues como estamos aprendiendo, la idea es verificar si lo que hicimos es correcto. Entonces estábamos acá en nuestra gráfica y estábamos mirando la superficie con su restricción, que la restricción es la rojita. Entonces vamos a poner los puntos. 0,1,2. Ese es el punto 1. Aquí me lo ponen como A, pero bueno. Entonces, miren, efectivamente corresponde a un máximo, ¿cierto? Vamos con el otro punto. El punto 2 es 0, menos 1,2. Miren, exactamente es el que está por detrás, ¿no? El que habíamos dicho. Ya saco ese B, que se ve acá. Y los puntos mínimos deben dar esas coordenadas aquí y acá. Entonces vamos a ponerlos. 1,0,1. Miren, ese es un punto mínimo, ¿bien? Y el otro sería menos 1,0,1. Ese es el otro punto mínimo, que mira, está por detrás. Entonces nos dio ahí, nos dio bien. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? Y ya pues luego le hacemos un poquito de la tonería, ¿no? Entonces, renombramos máximo 1, llamémoslo así, renombrémoslo, máximo 2. Aquí en renombre no se pueden dejar separados. Si ustedes dejan separados el nombre o sea, si ustedes ponen algo que se separe con espacio, mínimo 1, por ejemplo, acá, al dar OK le dice que no, que así no se puede. Entonces toca ponerlos pegaditos. Mínimo 1. Mínimo 2. Y ya. Mínimo 2. Saquémoslo un poquito para que se vea más. Y listo. ¿Ok? Entonces, yo acá ya tenía guardada la imagen. Entonces, quiere decir que lo que hicimos es correcto. ¿Ok? Entonces,
digamos que sí son extensos, pero no son difíciles de trabajar. Entonces, con esto, la bibliografía, que es del libro de cálculo de Stewart, una adaptación con fines didácticos o con fines pedagógicos, y terminamos nuestro primer video de la clase de hoy. Entonces, damos terminado este primer video y nos vemos en el siguiente video, que vamos a trabajar integrales dobles.